Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Aula de Cultura de ABC, que en esta ocasión, siempre lo hacemos con mucho cariño, pero en esta ocasión lo hacemos con especial cariño por el invitado que tenemos hoy aquí. Un invitado que voy a presentar muy poquito, porque no porque sea impresentable, que no lo es, ni mucho menos, sino porque es de sobra conocido. Pero sí voy a decir de Pablo Dors que vamos a hablar alrededor de su último trabajo narrativo, de sus cuentos de los contemplativos, pero que es un autor que combina de manera magistral sus dos grandes pasiones en la vida, que es el sacerdocio y que es la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, y el arte. Y que en este maridaje, que él lleva una larga obra en novela y en ensayo, ahora también en relato, pues como pocos ha acertado a esas capas y esas lecturas para que podamos tener una singular obra de arte estupenda, que se pueda leer como una obra de arte en sí, como un libro de relatos en este caso. Podamos tener también un libro de pensamiento, un libro en el que nos haga pensar o ir un poquito más allá, y a la vez tengamos una herramienta de conocimiento de nosotros mismos y una herramienta para ir un poco más allá. Bueno, en este último ejemplo, además, él se ha atrevido, ya tenía un libro que para mí es magistral, que es la biografía de La Luz, en el que todo esto está contado de otra manera, pero se ha atrevido a hacerlo narrándolo, y narrándolo con cuentos y narrándolo en corto. Y bueno, yo soy de los que pienso que el cuento tiene una fuerza que no tiene ningún otro género, tiene una fuerza extraordinaria. Y te voy a empezar preguntando por ahí, ¿no? Esta frase del Mahabharata que tú dices que si escuchas con atención un relato, y no dice una novela, ni un ensayo, ni un libro de poemas, dice un relato, ya no volverás a ser el mismo. ¿Cómo ha sido, aunque ya lo has hecho antes, pero cómo es todo ese mundo tuyo, que siempre es el mismo, bajarlo a estos relatos? Bueno, primero, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí con todos vosotros en este aula de cultura del ABC y en particular contigo, Carlos, porque nos conocemos desde que éramos adolescentes, que ya queríamos ambos ser escritores y nos reuníamos en un bar de la calle Gaztambide que se llamaba Los Chicos para leernos nuestros poemas y nuestros relatos. O sea que esto tiene por lo menos más de 40 años tiene esta historia sí. de amistad, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque significa que tanto él, gran poeta, como yo mismo, regular narrador, pues, en fin, hemos perseverado, ¿no? en esta vocación, ¿no? Y... Te preguntaba por el relato, sí, por bajarlo al relato. En realidad yo soy un narrador mucho más que un ensayista, y esta medida de los relatos de los contemplativos es mi medida. Es decir, que cuando he escrito novela, que he escrito 8, he emprendido algo que desmedido para mi capacidad, seguramente. Y en cambio esta dimensión de 30 páginas, 50, 70, máximo 100, lo que se llama novela o novela corta o relato largo, es la que a mí me emociona, ¿no? Y me resulta más afín, más propia para mi manera de plantearme las historias, ¿no? ¿Y por qué un relato? Porque los ensayos amueblan la cabeza, como he dicho muchas veces, pero las ficciones alimentan el alma, ¿no? Hay imágenes, hay historias que hablábamos antes en la cafetería abajo, ¿no? que a mí lo que me llama es la épica del individuo, ¿no? Que eso es lo que es la narrativa, ¿no? Contar una historia para crear un arquetipo, ¿no? Y crear situaciones, atmósferas, personajes en las que los lectores se pueden identificar, ¿no? Y has empezado con dos cosas que quiero retomar en esta respuesta. Una, diciendo que tenía dos pasiones, ahora es una sola, que se expresa o bien con la literatura o bien con el sacerdocio, pero que es la misma y única. O sea, ya no estoy dividido como estaba dividido antes, ¿no? O sea, para mí esto es exactamente igual que cualquier acto de comunicación espiritual. Y luego el tema de la transformación, ¿no? O sea, que citando el Mahabharata, decías que de alguna manera lo que uno busca no es... uno escribe no para comunicar, sino para entender, para comprender, ¿no? Es decir, que para mí la escritura es mucho más que un acto de comunicación, algo que ya sé y que transmito a los demás,
Y es más bien un acto de revelación, algo que no sé pero lo descubro, y por eso es apasionante escribir, ¿no? Y en ese descubrimiento es donde se va gestando la transformación, ¿no?, de la persona, ¿no? Este libro me está produciendo muchas alegrías porque mucha gente me dice, pero ¿qué has querido contar con todo esto?, ¿no? Es decir, que les descoloca, ¿no?, y que no saben a qué atenerse ante estas historias, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante de la narrativa, al menos de los relatos, que no tienen moraleja, que el autor no te pone el dedo para decir lo que tienes que pensar o que sentir, sino que te abre un panorama, un paisaje para que tú lo transites como quieras y hasta donde llegues, ¿no? Fíjate que has dicho que ya tienes esos dos mundos no solo conciliados, sino que son ya un solo mundo. Y en realidad debería ser lo natural, porque si pensamos en toda nuestra tradición cultural, escribir y pensar siempre ha sido lo mismo. Escribir y creer siempre ha sido lo mismo. Y escribir y trascender siempre ha sido lo mismo. Si piensas ya no solo en los grecolatinos, pero toda la tradición judía, sefardita, por ejemplo, española, y toda la tradición árabe española también, los grandes poetas han sido los grandes filósofos y los pensadores, y claro, hay algo que une a todo eso que se llama la palabra, ¿no? Quizá yo te preguntaba antes y te pregunto ahora para que reflexionemos sobre ello. Fíjate, cuando hablamos del verbo se hizo y hablamos de la palabra, ¿no? O sea, cuando hablamos de Dios hablamos del verbo, hablamos de la palabra. Entonces realmente debería ser lo natural. Y mi pregunta es, ¿está antes la palabra o está antes el pensamiento, o está antes la creencia, o está antes la trascendencia? O, dicho de otra manera, o es la palabra la que siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando, y por eso tú también la cuidas tanto en estos relatos. Claro, la palabra tiene un lugar central, sería otro personaje, ¿no?, aquí, pero sin palabras podríamos hacer estas cosas. Desde luego que no, ¿no? Creer y crear, ¿no?, van profundamente de la mano, ¿no? O sea, la literatura, el arte en general, es un ejercicio espiritual. Es decir, un ejercicio de meter la cabeza en el inconsciente y encontrarse qué es lo que hay allí y contarlo, ¿no? Y yo suelo decir que lo difícil no es escribir, lo difícil es ser uno mismo. Si eres tú mismo, es decir, metes la cabeza y ves lo que hay, ¿no?, y vives en coherencia con eso y lo cuentas, pues será interesante, ¿no? Porque lo importante es, en el arte o en la escritura creativa o literaria, es llegar al yo profundo, ¿no? Y ahí, en ese territorio muy personal, pues llegamos al universal, llegamos a todos, ¿no? Porque precisamente en el fondo somos todos muy parecidos, ¿no? Yo diría, por responder a la pregunta en concreto, bueno, aparte de que esta historia de lo artístico y lo religioso ha sido la historia de mi vida, en definitiva. De hecho, cuando tenía 30 y pocos años, yo escribí una tesis doctoral que se titulaba Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. O sea, que de alguna manera ya intentaba especulativamente conciliar estos dos mundos, ¿no?, que efectivamente yo lo he vivido como dos hasta hace poco, que me he dado cuenta de que realmente no es así, ¿no? Pero por responder, yo diría que la palabra es la concreción del pensamiento, ¿no? O sea, que no podemos, que escribir es una manera de pensar muy concretamente, ¿no? Y no sí, quedarse en lo abstracto, ¿no? Y por tanto, bueno, en la tradición judeocristiana el principio era el verbo, como has recordado tú, ¿no? O sea, el verbo no en el sentido tan literal de la palabra escrita o hablada, sino como fuerza creativa, ¿no? Y yo, que me dedico también, además de escribir, a meditar, yo medito con una palabra, con un mantra, ¿no? O sea, con una palabra sagrada, ¿no? Y de alguna manera creación, la palabra es la creación, ¿no?, y contemplación van profundamente de la mano, ¿no? O sea, que sí, que lo extático y lo estético se dan la mano, se abrazan, ¿no? Has dicho que también algunos de tus libros, pero este en especial, son libros de medicina. Libros de medicina no porque estudien la medicina, sino porque en el fondo ese modo que tenemos de tratar la palabra y de tratar el pensamiento, de buscarnos a nosotros mismos, cura, o puede llegar a curar. Puede curar y restañar heridas que tenemos de siempre, que no las hemos. Pero es un libro también, en ese sentido, medicinal. ¿Has usado esta expresión alguna vez? Medicina, meditación, van la misma raíz, ¿no? La misma raíz. Ojalá que todos los libros y todo lo que llamamos cultura
las películas, las obras de teatro, las músicas, todo lo que llamamos cultura, ojalá que fuera medicinal, ¿no? Es decir, que yo creo que últimamente estoy planteando que tenemos que revisar el concepto de cultura, ¿no? Y de hecho un personaje en Los Contemplativos dice: he estado muchos años bañándome en el pozo de la cultura y ahora me baño en el manantial de la sabiduría, ¿no? Es decir, ¿qué libros nos hacen bien, ¿no? Y cuáles, por el contrario, nos emponzoñan y nos destruyen, ¿no? Yo creo que ese es un buen criterio, ¿no? O sea, para valorar, ¿no? Sí, este libro en concreto, como todos los míos, pero este de manera mucho más consciente, quiere ser un servicio espiritual, ¿no? O sea, un servicio para el autoconocimiento, ¿no? Quiere ser el servicio que puede prestar el arte, o en este caso la literatura, ¿no? Que es distinto al que puede prestar, pues no sé, un sacerdote o una oración, o en fin, tantos otros modos que tenemos de autoconocimiento o de vinculación con lo trascendente, ¿no? Y bueno, no sé, luego si a lo mejor entramos en la conversación en algún rato en particular, ¿no? Pero yo creo que lo que más necesitamos de todo es conocernos, ¿no? Y por la sencilla razón, como he dicho también en múltiples de los retiros que imparto y demás, que si no nos conocemos no nos podemos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce, y si no nos amamos no podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y si no amamos a los demás no nos enteramos de qué va la vida, ¿no? Así que en definitiva escribimos para enterarnos de qué va la vida, ¿no? Y ojalá que esto sea un artefacto, nunca mejor dicho, para el autoconocimiento y por tanto para el amor, que van siempre unidos, conocimiento y amor, ¿no? Van siempre de la mano, ¿no? O deberían ir de la mano. Hablas de la identidad también, ¿no? Quizá hablas de la identidad en un momento, no sé si este es un momento especialmente difícil para saber la identidad que tenemos. Quizá en otros momentos de la historia ha sido más sencillo, aunque fuera una identidad impuesta o ficticia o una... Pero la búsqueda de la identidad. Si te das cuenta, gran parte de la literatura que se hace ahora mismo en todos los géneros busca en gran manera esa identidad o identidades, porque no somos de una sola identidad, de un pensamiento único. Tenemos muchas identidades, ¿no? Pero ese es otro de los objetivos de tu sin duda. Buscar la identidad, que es un objetivo tuyo, personal. Personal, sí. Pues en realidad lo ha sido desde siempre, buscar tu propia identidad, pero creo que nos sirve para cualquiera de los que leemos tus libros, nos sentimos identificados y buscamos también nuestra propia identidad, ¿no? Lo ha sido desde siempre, pero nunca tan conscientemente y tan focalizado como ahora. O sea, es decir, realmente esto es lo que ahora me interesa, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que de la respuesta a esta pregunta o de la convivencia serena y alegre con la no respuesta a esta pregunta va a depender todo lo demás, ¿no? O sea, si estamos en nuestro centro porque sabemos para qué estamos aquí y qué estamos haciendo en este mundo, todo lo demás es la añadidura, ¿no? y se cumplirá, ¿no? Y sí, desde hace mucho tiempo, yo creo que por lo menos 20 o 30 años, cuando leí, por ejemplo, El arte de la novela de Kundera o Los testamentos traicionados también de Kundera, entendí y me puse manos a la obra que la literatura, o no es la narrativa, el tema es la identidad, ¿no? O sea, es una exploración o una indagación en el misterio de la identidad humana, en el caso de la novela o de los relatos, a partir de egos imaginarios, ¿no? Entonces, todos mis personajes soy yo. Por tanto, cuando la gente me dice este personaje es horrible, me está diciendo tú eres horrible, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre pues, pensar así o sentir así, ¿no? Bueno, porque hay una entrega muy grande, ¿no? O sea, al final yo no soy mis personajes, pero claro que soy el espíritu que aletea por todo el libro, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque ahí va tu alma, ¿no? O sea, lo que pasa con la literatura es lo que pasa con el amor, ¿no? Y es que lo pide todo. O sea, o te entregas, sí, o te entregas hasta el final o no merece la pena, ¿no? Entonces ahí no vale el cálculo y bueno, pues este es un ejercicio de entrega, ¿no? Que evidentemente habrá sintonía, habrá complicidad, personas que se sientan ahí hermanadas, ¿no? O sea, yo tengo muchas presentaciones de libros
viene mucha gente que me dice cosas tan divertidas como que sepa usted que todas las noches me acuesto con usted, ¿no? Se queda uno completamente, uno quiere entrar en el alma y resulta que entras en la cama del lector, ¿no? O sea, sí, claro, porque en verdad las almas necesitamos compañeros y compañeras de camino, ¿no? Y para descubrir la gran verdad, y es que no estamos solos. O sea, en realidad, casi por primera vez en mi vida puedo decir que sé positivamente, y así lo siento, que no estoy solo, ¿no? O sea, que he descubierto que la soledad, que tanto me ha aterrorizado en otros momentos de mi vida, es una ilusión. Eso está perfectamente contado en este libro. Ojalá. En este libro que sea así. Sí, porque en este libro que hay mucha compañía de personajes, pero parte de unos personajes cuya aventura espiritual o aventura interior, que es como hemos titulado esta charla, es en soledad y es personal. O sea, además yo creo que estos personajes, si lo ha dicho alguna vez, es como si tuvieras partido en facetas, ¿no? Sí, sí. Por primera vez. Porque normalmente un narrador lo que hace es identificarse un poquito en cada personaje, ¿no? Este personaje tiene un poco de mí, o este es mi contrario, tal. Pero en esta serie de cuentos tú no te has diversificado, no te has dividido en personajes, sino en historias, que es mucho más interesante, en vivencias, no necesariamente en personajes. Y yo creo que la fuerza de este libro precisamente está en esa soledad que tienen todos esos personajes acompañada, o sea, soledad trascendida, ¿no? Son como, ¿cuántos relatos son? ¿7? Son 7. Son 7. Sí. Son 7, que además es un número que no es cualquiera. Sí, simbólico, sí. Bonito. Son 7 trozos, es que si tú fueras un poliedro. O sea, te has dividido en 7 partes, ¿no? En realidad, sí, porque nuestra alma es poliédrica, tenemos muchos personajes dentro, no somos unívocos, por gracia de Dios, sino que somos plurales, ¿no? O sea, pues se me ha ido el santo al cielo lo que iba Te has dividido en 7. En 7 historias diferentes. Con tanta división me he perdido, ¿no? No sé, estoy con un poquito de Alzheimer últimamente se me va el santo al cielo, ¿no? Mejor dicho. Bueno, el caso es que todas estas historias son parte de ti mismo, y las has convertido, y además las has convertido en personajes. Hay un perro, o sea, hay una señora que tiene una edad, o sea, no son, en el fondo también, aunque sean todos tú mismo, ¿no? Pero son personajes que resumen un poco la identidad de cualquiera que podamos ser, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que hay un personaje que es el denominador común de los 7 relatos, que es el narrador, que no tiene nombre, ¿no? Y que aunque sea el protagonista de todos los relatos, pero es un secundario, porque ni siquiera sabemos quién es, ¿no? Y este narrador que atraviesa las 7 historias me gusta mucho porque quizás sea el que más yo mismo sea, ¿no? En el sentido de que es un hombre que está al servicio de recoger las historias ajenas, ¿no? Que se deja cuestionar, que es profundamente aprendiz, ¿no? Por ejemplo, es un profesor que resulta que se convierte en alumno de su alumno, ¿no? en el tercer relato, o es un vecino que aprende de una anciana en el primer relato, y así sucesivamente, ¿no? Esta capacidad de receptividad que tiene este personaje que atraviesa todas las historias es lo que más me interesa, ¿no? de estos personajes, ¿no? O sea, y sí, cada uno de ellos tiene algo de mí, la parte más sombría, la parte más divertida, la parte más luminosa también, ¿no? Y efectivamente el personaje más inteligente es el perro, ¿no? O sea, esto desde luego, cuando hay un relato que se llama Laska, que es como se llama mi perro, precioso, y que es el penúltimo, porque es una historia del perdón, que el relato empieza con que el perro ha muerto, ¿no? Un perro ha muerto, ¿no? Y entonces el amo y su padre escuchan en la casa la respiración de este perro. O sea, ya no está, pero se escucha su respiración, ¿no? Entonces casi empieza como una película de terror, ¿no? O sea, es una historia donde
que habla de cómo nuestras relaciones personales no terminan con la muerte, ¿no? Sino que podemos seguir mejorando, cuidando, arreglando, restañando todas las relaciones que después de que nos hayamos ido de este mundo han quedado necesitadas de reconciliación, ¿no? Y es una historia sobre el arte del perdón, con todas las fases necesarias para la reconciliación final. Así que termina bien, esta historia. Porque ahora que hablas del perdón, también otra de las características que tiene este libro no solo es que sean 7 relatos sobre 7 facetas de ti, también en cierta manera has hecho aquí un trabajo filosófico de tu maestro Yalix, vamos a decirlo, sí. de adaptación de su método Claro. al relato, Sí. que en realidad podrían no tener nada que ver, Sí. porque es un método de oración, ¿no? De meditación, es un método de oración meditación contemplativa, sí. Y sin embargo aquí estamos hablando de relatos con trama, con narración. Pues perdonad que he estado un poquito espeso en la anterior respuesta, pero es que estas luces me deslumbran tanto que al no ver yo la cara de la gente estoy como, no sé, como una estrella de cine perdido en el escenario, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, esto pasará como todo, ¿no? Pues sí, yo hace 10 años fue cuando nació este libro en mi cabeza y en mi corazón, porque hace 10 años me pasó una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida, que fue conocer precisamente a Franz Yalix, que desde entonces se convirtió en mi maestro espiritual, mi maestro de vida, y suelo decir que encontrar un maestro, encontrar una persona iluminada, es lo más grande que la vida nos puede dar. Primero encontrar un gran maestro y luego encontrar un gran amor, ¿no? O sea, porque un gran maestro nos engendra a la vida con mayúscula, a la vida del espíritu. Igual que nosotros no venimos a la vida biológica solo, sino que nos traen nuestros padres, pues tampoco venimos a la vida del espíritu solo, sino que nos engendran en la fe, en el amor, en la esperanza, ¿no? Y yo tuve ese privilegio, ¿no? Y él, que vivía en el corazón de Centro Europa, porque ya ha fallecido, en una casita en Alemania, pues tiene una propuesta que yo recomiendo vivamente, de meditación, de oración en silencio y en quietud, que recoge en un libro que se llama Ejercicios de Contemplación, que son una propuesta de 10 días para hacer la aventura interior, que es el título de nuestro encuentro, y cada día tiene un gran tema, ¿no? Pues la naturaleza, el cuerpo, el vacío, la sombra, ¿no? La identidad, en fin, los grandes temas, el perdón, ¿no? Y entonces yo cuando viví aquello, porque yo hice los ejercicios con él, y luego me quedaba unos días más, me recibió todos los días, fue espectacular, fue, bueno, pues encontrar una persona que luminosa, ¿no? Y que sobre todo te irradia, te transmite energéticamente todo eso, ¿no? Pues yo me dije, ojalá que algún día yo pueda escribir en historias, narraciones, esto que muchos lectores pues no van a leer en un ensayo, mucho menos si tiene un tinte, un barniz católico o cristiano, ¿no? Y este día pues es hoy, porque ya ha salido ya Los Contemplativos, que es justamente un homenaje a este libro, y cada relato, digamos, es el itinerario de lo que uno se encuentra cuando hace la experiencia interior, ¿no? Primero uno se encuentra con el cuerpo, ¿no? Que te pica el cuerpo, que te duele, cuando te quedas quieto, y pues el primer relato habla sobre el cuerpo, luego el vacío de la mente, ¿no? Pues el segundo relato habla sobre el vacío, la sombra, es decir, todo lo que está no reconciliado, todo lo que tenemos turbio, turbulento dentro de nosotros, ¿no? Que se expresa en el sueño, pero también en la meditación, pues ahí está el tercer relato, y así sucesivamente, ¿no? Pues cada uno de los relatos. Entonces es un itinerario. Evidentemente cada relato es independiente, se pueden leer sueltos, pero si lo lees tal cual, es, como decíamos al principio, un artefacto que puede explotar. No digo que explote necesariamente, pero ayer estuve en Valladolid y me encontré con un amigo de la juventud, que estudiamos juntos en el seminario, y ha sido el mejor lector de este libro, al menos hasta el momento, porque me dijo algo muy, muy, muy hermoso, ¿no? O sea, y es que dice, tu libro me gustó mucho, lo leí, pero realmente ha sido después de haberlo terminado cuando he notado que este libro me ha cambiado la manera de mirar la vida. Y yo dije, ¿pero en qué sentido? O sea, me quedé yo lleno de curiosidad, ¿no? Y me dice, pues que ahora me veo como una persona muy afortunada. Me pareció precioso, ¿no? O sea, que un libro pueda despertar esa conciencia de gratitud, ¿no? Ante la vida, pues es la bomba.
O sea que ya con esto me siento agradecido. Está bien visto, está muy bien visto. Sí, a mí me recuerda mucho al leerlo, claro, pero como le pasaba también a tu maestro, la lectura de las moradas de Teresa de Jesús, ¿no? Incluso el espíritu de la lectura de las moradas de Pues Teresa eso de son Jesús. palabras mayores ya, eso ya... Pero ese espíritu, digamos, que también es muy tuyo, ese jocoso, ese espíritu de un poco del humor para hablar de toda esta trascendencia. Pero lo que más me interesaba, y que me interesa también mucho de tu libro, es esa forma de entrar desde los primeros estadios, digamos, desde lo físico. Primero desde la vida cotidiana o desde el cuerpo, ¿no? Porque fíjate que esta aventura interior, esta aventura espiritual, a veces parece que está destinada a grandes mentes o a espíritus privilegiados, ¿no?, que puedan hacer esta aventura. Sin embargo, una de las cosas que creo que demuestra este libro, y supongo que lo has hecho conscientemente, y supongo que también está en lo que dice Yalis, o sea, es partir de lo más palmario, de lo más obvio y de lo más evidente, que puede ser incluso esa soledad. Esa soledad del cuerpo y de la vida cotidiana como algo preparatorio para una aventura que sucede y que puede suceder en cualquier persona, de cualquier espacio y de cualquier lugar. No estamos hablando de grandes experiencias trascendentes de persona privilegiada. Estamos hablando de una aventura que puede hacer cualquiera. Esto me gusta muchísimo, Carlos. Gracias por este comentario, porque yo creo que aquí se resume lo esencial de lo que yo he querido transmitir y de lo que yo intento vivir, ¿no?, que se podría resumir en dos palabras: simplicidad y universalidad, ¿no? Es decir, que realmente nos hacemos un lío cuando pensamos que la cultura o la espiritualidad son cosas para mentes selectas. Realmente es para todos. O sea, y si es para todos, si es universal, no puede no ser sencillo. No puede no ser sencillo, ¿no? Es decir, que al contrario, las mentes demasiado alambicadas y demasiado no tienen acceso, ¿no?, a esto, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos, dice el Evangelio, no a los sabios y doctos, ¿no? O sea, que para mí esto es muy claro y por eso precisamente intento escribir una literatura muy clara, muy clara. O sea, que en todo momento... le podrá gustar más o menos, ¿no?, pero depende de la sintonía que haya, pero que en todo momento el lector sepa de qué se está hablando y qué está pasando ahí, ¿no? Y no sé, me parece que cuando nos ponemos estupendos y hacemos libros que nadie los entiende yo, por ejemplo, me decepcioné mucho de la filosofía, porque a mí, yo cuando era jovencito, con 20 años, así, me gustaba muchísimo la filosofía, pero claro, luego llegó Kant, llegó Hegel, llegó Heidegger, y yo digo, pero esto yo no lo entiendo. O sea, me sentía completamente humillado intelectualmente, porque, bueno, y me sigo sintiendo, porque yo realmente no tengo acceso a esto, o sea, y digo estos clásicos, pero también contemporáneos, ¿no? O sea, ¿por qué hay que hablar de manera tan críptica? No creo que sea necesario. O sea, creo que la verdad, la belleza y el bien son para todos y necesitan decirse claramente. Y eso es muy emocionante cuando alguien lo consigue, ¿no? O sea, porque... Claro, pero es muy difícil. Debería ser lo más fácil. Es difícil ser sencillo, sí. Sí. El mundo que vivimos lo ha sido siempre. ¿Por qué es tan difícil? No sé. Realmente es difícil. Lo sencillo es difícil. No lo simple, claro. Lo sencillo. Yo creo que simplemente... Pero es difícil bajar, descender a esa sencillez. Luego te voy a preguntar por el siguiente paso, que es el del vacío, pero simplemente lo sencillo, de ser conscientes de que tenemos un cuerpo y tenemos una vida y tenemos otra vida en la que queremos trascender, pero que es sencillo, que lo tenemos todos, que es sencillo, o sea, no es una gran idea filosófica. ¿Por qué es tan difícil? Y luego expresarlo en palabras sencillas también. Cuando hemos hablado de la pelea con la palabra de ser adecuada, que tú la utilices una palabra adecuada, pero es una palabra que se comprende. O sea, es una palabra que tiene esa sencillez, pero esa fuerza. Tú lo has dicho, tenemos que descender, bajar, ¿no? Pues ¿por qué te has subido? Es que no hay que subirse, ¿no? Esa es la cuestión, no te subas a la parra, ¿no? Claro. Es decir, que yo creo que cuando nos subimos perdemos
no solamente la gente, sino que precisamente como perdemos a la gente, perdemos verdad, ¿no? Y que la verdad está abajo, como enseña Jesús de Nazaret en su Evangelio permanentemente, y por eso su movimiento por excelencia fue a bajarse. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es el ego, que el ego busca autoafirmarse. ¿Y cómo? Pues distinguiéndose de los demás, diferenciándose, ¿no? Mientras que el yo profundo, el espíritu, no busca diferenciarse y separarse y subir a no sé dónde, sino unirse a los demás, ¿no? O sea, que es todo un problema egoico, ¿no? Y realmente cuando... Creo que en mi literatura... por supuesto que no puedo decir que yo he trascendido ya todo ego y que ya estoy en el más allá. No, pero mi literatura es la historia mis libros es la historia de cómo se puede poco a poco ir trascendiendo el ego, ¿no? Y se puede escribir desde un lugar no autoafirmativo, sino desde un lugar más limpio, más puro y más necesario, ¿no? No digo que yo lo haya conseguido, pero estoy contento porque estoy en el camino. Fíjate que estoy recordando tu primer libro, el de las ideas puras, en el que ya manifiestas tu pelea con los filósofos grandemente, ¿no? Esa pelea por bajarlos un poco al... Sí. Pero el camino que has ido siguiendo, y especialmente ya cuando llegas a un libro como este, es muy... casi te diría un poco como de bonsai, o sea, de ir depurando y quitando todo lo que sobraba mismamente de la propia literatura. Sí, ¿no? Así lo he vivido. O sea, así lo he vivido, ¿no? A mí me emociona mucho la escritura de Franz Jalisch, mi maestro, que no es un escritor, pero escribe de una manera tan desegocentrada y con tan ninguna pretensión literaria, sino realmente simplemente tocar el corazón, que realmente se convierte en algo de una gran potencia, ¿no? Es muy poderoso, ¿no? Es decir, que cuando realmente uno se desnuda de cualquier tipo yo suelo decirlo de esta manera, ¿no? O sea, no me interesa la literatura que deslumbra, sino que alumbra, ¿no? Lo que deslumbra, la gente dice, pero qué bien escribes, entonces te apuntan a ti, ¿no? Pero que alumbra la vida. Y que el escritor se olvide, o sea, que realmente uno está al servicio de la vida, ¿no? Eso, cuando realmente se aproxima uno a eso, a desaparecer, quitarse de en medio, pero dejar ahí algo hermoso para que otros... Eso es una maravilla. ¿Te ha ayudado en esto, imagino, tu fidelidad y tu amor por el silencio? O sea, tu apuesta por el silencio, para encontrar eso que diría San Juan de la música callada, ¿no? Pero sí. en el silencio, o sea, el quitar elementos y buscar el silencio. Porque vamos a la siguiente parte, que es después de tener el cuerpo y tener lo que tenemos, algo que nos sigue siendo dificilísimo, al menos en esta sociedad occidental, que es estar un ratito callados y mirar las cosas, contemplar con silencio. Ya no hablo de silencio solamente de ruido, silencio al oído, sino de todos los ruidos mentales que tenemos en la cabeza, de ideas que se cruzan, imágenes de las películas que vemos, de las series de televisión, de las conversaciones que tenemos, que son ruido. Igual. Y tú has hecho un trabajo durante muchos años de eso que decía Steiner, que lo que aspira a un buen escritor es a no escribir ya, no decir nada. Claro. O sea, llegar al final y no decir nada. Pero el silencio, quizá esa parte que aquí, vamos en vez de silencio, hablamos de vacío. Sí. Ese vaciarse, quizá para mí me parece lo más difícil de todo. En este mundo. Sí, Beckett, precisamente el dramaturgo, bueno, también narrador, hablaba de esto, ¿no? Incluso hizo alguna obra de teatro todo en silencio, ¿no? Tengo la sensación de que no he respondido a lo que me preguntaba sobre el cuerpo, ¿no? Que lo he obviado, pero el cuerpo es la puerta, ¿no? No se trata aquí ahora de dar una disertación sobre el cuerpo, pero sí que diré solo una cosa, ¿no? Y es que se escribe con la mano, no con la cabeza. Es decir, realmente la escritura es un ejercicio manual, físico, manual antes que mental, ¿no? Es decir, que la mano te revela lo que no sabe tu cabeza, ¿no? O sea, es un ejercicio, es un oficio, ¿no? Esto es lo que le hace tan digno, ¿no? Y luego sobre el vacío, pues yo pongo un ejemplo, ¿no? Que lo suelo dar mucho, lo digo mucho en Amigos del Desierto, esta red de meditación que vamos a cumplir 10 años, ¿no? Yo digo, si tú tienes una habitación como esta llena de cosas, de objetos,
tan llena que ni siquiera puedes entrar, no puedes ver lo que hay en ella, porque no puedes entrar. Pero si empiezas a vaciarla, entonces ya puedes entrar y distingues, pues hay una luz, hay una silla, hay un radiador, empiezas a poder ver, ¿no? Pues eso es meditar, ¿no? O sea, la habitación es nuestra mente, ¿no? Que está tan llena de cosas que no podemos ver, pero si empezamos a vaciar, ¿no? Empezamos a distinguir, ¿no? Y esto es lo que he contado en este segundo relato, ¿no? Que es la historia de un hombre que obligatoriamente es vaciado de todo, de su trabajo, de su sueldo, de sus afectos, de su reputación, ¿no? O sea, lo pierde todo, ¿no? Un vacío afectivo, laboral, existencial, tal. Y precisamente porque se vacía puede aparecer algo en su vida, puede ver algo que no habría visto. ¿No? Se puede acoger a una persona que nunca la habría acogido, puede escuchar a una persona a la que nunca habría escuchado, puede hacer algo que jamás habría hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da el vacío, por eso es la otra cara de la plenitud, ¿no? Y esto lo que pasa en la meditación, esto lo he contado en esta pequeña historia, ¿no? Que realmente, si hacemos ese ejercicio de apartamiento o de vaciamiento o de silenciamiento, aparece el milagro. Ese es el tema de iniciación al vacío, así se llama esta historia, ¿no? Y después de todo ese vaciamiento, lo que uno busca al final es un pequeño hallazgo, o sea, es encontrar algo. Tú ya has empezado a decir aquí algunas cosas. Primero, que no estamos solos, cosa que ya no es poco encontrar, ¿no? Después, pero hay algo que me interesa, que has hablado de ello, y hablando de Anthony de Melo, por ejemplo, cuando el hallazgo puede ser la identidad, ¿no? El hallazgo puede ser... Cuando el hallazgo es la verdad, la cruda, desnuda verdad de Calavera, con la que a veces no nos gusta cómo suena esa verdad, que es lo... Sí. O sea, puedes estar en todo ese ejercicio de meditación y lo que encuentres al final, que sea la verdad, sea una verdad, no voy a decir que no te conviene, una verdad a veces puede ser dolorosa, ¿no? Esto es muy, muy gordo, lo que estás diciendo. Pero ocurre, o sea, que es verdad. La cuestión es ¿a quién no le gusta la verdad? ¿No? Esta es la cuestión, ¿no? O sea, decir, porque la verdad, has dicho que es cruda, la verdad no es cruda. Lo que es crudo es el ego, pero la verdad es hermosa, ¿no? O sea, decir, pero claro, para el ego es crudo, porque el ego no lo quiere enfrentar, ¿no? O sea, decir que la verdad duele, no, nos duele el ego. Duele el ego. ¿No? La verdad nos hace libres, que es distinto, ¿no? Entonces, todo esto, la identidad, la verdad, el yo profundo, Dios, todo eso en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo, ¿no? Son palabras para expresar algo que las palabras nos alejan de ello y al mismo tiempo no podemos por menos de utilizarlas, ¿no? Esto es como un koan, como los koan del mundo del zen, ¿no? O sea, que les pone el maestro a sus discípulos para que trabajen en ello y que se pueden trabajar años y no discernir qué es eso, ¿no? Pues la vida es el gran koan, ¿no? La identidad es el gran koan, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Y sin embargo, no quiero decir que yo ya sepa el secreto de la vida, ¿no? Pero realmente puedo decir, sin ánimo de parecer poco modesto, ¿no? que estoy empezando a probar el sabor, ¿no? Y entiendo bien que las palabras son trampas y al mismo tiempo puentes, las dos cosas, ¿no? Porque nos alejan de la realidad y al mismo tiempo las necesitamos para acercarnos a la realidad, ¿no? ¿Qué sería este encuentro sin palabras, ¿no? O sea, pues no podría tener lugar, ¿no? Pero ojalá que haya alguna palabra que nos despierte, ¿no? Y nos haga comprender que estamos pues con demasiados filtros, ¿no? Que nos impide el acceso directo a la vida con mayúscula, ¿no? Bueno, al reino de Dios se dice en el cristianismo, ¿no? Que está aquí en medio, ahora mismo, Aula de Cultura, Círculo de Bellas Artes, esto es lo que estamos buscando. Porque lo que estás diciendo es que la aventura interior tiene un fin, tiene un buen fin, o sea, es una aventura que conduce a un fin, Claro, aunque sí. pueda tener mucha, como diría Teresa Jesús, mucha sequedad, Claro. o mucha aridez en el camino. O sea, realmente puede ser un camino, todo ese ego que es el que nos lo hace, que pueda ser muy árido, porque quizá, y hay que decirlo, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar
no es esa belleza vamos a encontrar detrás. Hay mucha ni esa habitación sí. vacía, ¿no? Sí, hay mucha turbulencia, sí, y hay mucho desierto, pero el secreto del desierto es el oasis, ¿no? O sea, es decir, que claro, nosotros hablamos desde un lugar donde nos parece que la cosa es difícil, ¿no? Está muy empinada, es un camino escarpado, ¿no? Pero hay otro lugar donde te das cuenta de que la cosa realmente no es difícil. O sea, somos nosotros los que lo ponemos difícil. En realidad no hay problemas. Nosotros somos el problema. Es la única cuestión, ¿no? O sea, es decir, visto desde el otro lado, y no digo que yo ya esté en el otro lado, ¿no? pero empiezo a frecuentarlo un poquito más, te das cuenta de que no es difícil. O sea, de que está al alcance de la mano realmente. O sea, bueno, lo he dicho también con esta metáfora en algún otro contexto, ¿no? Las nubes pasan y el cielo permanece. Es decir, que todo lo que nos enturbia son nubes que pasan, pero lo luminoso permanece, ¿no? Y es ahí donde hay que poner el foco, no dejarse engatusar por lo sombrío que no tiene consistencia. O sea, realmente lo que existe es la luz y lo otro es distracción. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí. Esta aventura tuya, que se llamó en algún momento literatura de la luz, que fue una aventura, imagino, como todas las aventuras cuando son literarias, de alumbrarte a ti mismo, o sea, de buscar tu propia candela, ¿no? y buscar ir por delante. Pero en el camino te has encontrado con que esa literatura la estás compartiendo con decenas de miles de personas, ¿no? Que no son los protagonistas de tus cuentos, ¿no? Tus alter egos, ¿no? Sino toda esta gente que estamos juntos o todos los que te están viendo ahora mismo por internet o los que lo buscan, ¿no? Hay esa necesidad, sientes esa necesidad. Vivimos en un momento de esa necesidad y la siguiente pregunta es, yo creo que durante mucho tiempo la literatura ha respondido a esa necesidad del individuo, pero me da la sensación de que no toda la literatura responde a eso. Hay mucha literatura que al revés, en vez de profundizar, te evade. Y lo que necesitamos es profundizar, no evadirnos. Sí. No sé si te has encontrado en un momento en que tus libros sí que tienen lectores que necesitan no evadirse. Tú has llegado a decir que estos libros son peligrosos. Sí. O sea, que realmente no es evasión lo que necesitas, es al revés, es compromiso. Mis libros tienen una acogida extraordinaria. O sea, decir, yo no me meto en la cuestión de venta, sino en la cuestión de que mi correo electrónico está lleno de gente que me dice cosas preciosas, ¿no? Y cuando yo firmo libros, la gente me dice cosas que cualquiera se sentía sobrecogido, ¿no? O sea, hace unos meses, esto sí que nunca me he podido imaginar, en un viaje a Colombia era una conferencia en una plaza, o sea, porque es que allí la cosa todo es masivo, ¿no? En una plaza, se había, no sé, pues 1000 personas, ¿no? O sea, yo subí ahí a dar esta charla, o esta conversación, era una conversación también, y de pronto oigo que desde el público alguien dice, Pablo, te amo. Yo me quedé completamente, en fin, impresionado, ¿no? O sea, que sí, o sea, que efectivamente hay una sed espiritual muy grande, una sed de conocimiento, una sed de verdad, de vida, de amor, como queramos decirlo, de Dios, ¿no? Y yo tengo un lema personal que es crecer y servir disfrutando, ¿no? Entonces, en este lema, los 3 verbos son muy importantes. Crecer, que es lo que yo he venido a este mundo a hacer para mí, ¿no? Es decir, que yo tengo que cumplir ese destino de crecer a nivel de conciencia, ¿no? Servir, es decir, eso, darlo a los demás, no quedármelo yo, evidentemente, sino tiene que haber un flujo, ¿no? Y ahí es donde entraría esto que me estás preguntando, ¿no? Pues evidentemente hay que compartir el propio camino, ¿no? Lo que tú mismo vas descubriendo, ¿no? Pero, en fin, yo hago el camino con la gente, ¿no? que lo quiere escuchar o compartir, ¿no? Y el criterio para saber que esto funciona, que estás creciendo bien y que estás sirviendo bien, es que disfrutas. O sea, por ejemplo, esta conversación, yo no sé tú, pero yo la estoy disfrutando, ¿no? O sea, decir que me parece muy bonita porque además me haces decir cosas que para mí son importantes, ¿no? Incluso me las descubro mientras las estoy diciendo, ¿no? Y eso es estupendo porque significa que hay un acto de búsqueda, de creación, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo creo que uno no puede, por menos de vivir recibiendo, crecer y dando, ¿no? Porque el secreto de la vida es eso, es amar a los demás como a uno mismo, ¿no? Ese flujo, ese inspirar y expirar, pues en eso consiste el ritmo de estar vivos. Y como se nos va acabando el tiempo, luego hablaremos con la gente. Te voy a hacer una última pregunta, es poner todo esto en el contexto de, iba a decir el 23, enero del 24, en el que estamos, donde ahora mismo están debatiendo pues las grandes tecnológicas sobre si va a valer la ética o la comercialización de la inteligencia artificial. Bueno, en el mundo parece que hay otros valores y otras incógnitas que ya no son de una identidad personal ni de un ego personal, son de un ego colectivo y de una identidad colectiva. Sin embargo, hay esta otra respuesta, ¿no? También que a mí siempre me hace hablar con esperanza de las cosas, porque parece que solo hay una fuerza. A veces tiendes a ser pesimista diciendo, no, esta fuerza que va por este lado, sobre que el ego sea cada vez más complejo y el mundo más complejo y más deshumanizado y con más ruido y con más noticias falsas y con menos verdad, parece que esa es la única tendencia. Sin embargo, me da la sensación de que no es necesariamente así. No, y vemos el éxito de un libro tuyo o tu propia aventura en escribir un libro como este, tan complejo, o sea, tan realmente no solo de mezcla de géneros, sino de aplicar una filosofía a un relato con historias que se mueven y que se cuentan, ¿no? Me da esperanza de que lo lea mucha gente, lo aprecie y le ayude a quitarse todo ese ruido, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? Porque claro, una cosa es que tú hables de toda esta vida interior y de lo que podamos encontrar en el interior de cada persona y de cada hogar sin saberlo, de esa soledad, pero luego otra cosa es por cómo van, o parece que va, Carlos, ¿no? el mundo. Yo veo el mundo y tengo una gran esperanza, francamente. Es decir, que yo no es que no me haga cargo de toda la oscuridad y todo este ruido y todos estos conflictos, faltaría más, ¿no? Pero yo veo que todo eso, estando allí y siendo grave, no quiero tampoco banalizarlo ni relativizarlo, ¿no? Es nada en comparación con toda la bondad, toda la belleza, toda la vida, que hay, ¿no? Es decir, que realmente nosotros ponemos el foco en el tren que descarrila, pero no en los 99 que llegan a tiempo, ¿no? O sea, que realmente esa es la proporción. O sea, es decir, que realmente si tú pones amor en tu corazón, cosechas amor, lo ves, porque es lo que hay realmente, ¿no? O sea, que nuestra visión tan fatalista y tan oscura es simplemente un reflejo de nuestro fatalismo y oscuridad interior, porque vemos fuera lo que tenemos dentro, es así de automática la cosa, ¿no? Entonces, yo no puedo por menos de tener una gran esperanza pero además, bueno, yo creo que tiene un cierto fundamento, ¿no? O sea, que no es simplemente, bueno, pues este tío está un poco flipado y piensa que todo es bonito. No es así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo veo que la historia de la humanidad está creciendo en nivel de conciencia, ¿no? Es decir, que realmente hoy, a pesar de que haya tantísima violencia, ¿no? Según dicen los historiadores, es la época de la historia de menos violencia ha habido, ¿no? O sea, decir, y donde más se respetan los derechos humanos, mucho más que en cualquier otro tiempo del pasado, ¿no? A pesar de que haya muchísimos contextos donde no se respetan, ¿no? Es decir, que creo que estamos asistiendo en fin, no me quiero poner aquí en plan profeta, ¿no? Pero al nacimiento de una nueva era, ¿no? Donde el paradigma ya no va a ser la razón, que es lo que nos ha acompañado durante estos 2 milenios como mínimo, ¿no? Sino la consciencia. O sea, creo que el tema de hoy es la consciencia y que, por cierto, incluye la razón y la trasciende. O sea, no es que va a ser irracional, sino transracional, ¿no? Y creo que la gran cuestión ahora es la consciencia, ¿no? Y todos los que estamos en esto, en este ámbito de la espiritualidad, pero también en la física cuántica y en otros ámbitos, ¿no? Pues seremos una minoría, pero minoría muy significativa. También la palabra, la cultura, la literatura empezó siendo una minoría, pero ahora pues la humanidad está cada vez más alfabetizada, ¿no? Y yo creo que todo esto que llamamos la conciencia, el silencio, pues va a ir entrando y va a ir configurando a la humanidad hacia mejor. Así que yo tengo una visión
no solamente esperanzada, sino que creo que con fundamento esperanzada, ¿no? Se está diciendo que la mejor manera que tenemos de transformar esta realidad no es desde fuera, sino es Claro desde no. dentro de cada uno, ¿no? No, ya, desde fuera ya lo estamos viendo. Quizá es la pasa. revolución que hace falta. Sí, la revolución interior, es una aventura interior. Exacto, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta es que si la paz que estamos buscando, por ejemplo, en Oriente Medio o en Ucrania o en tantos sitios, ¿no? O sea, no tiene un fundamento en el corazón de las personas, no tiene un fundamento sólido. Claro. ¿No? Es decir, que por supuesto que el trabajo de los políticos, de los diplomáticos, el trabajo de la solidaridad es importante, pero es secundario, porque realmente no va al problema de raíz. El problema de raíz es la ponzoña en el corazón, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que si todo el mundo tuviésemos paz en nuestro corazón, no habría guerras. O sea, es decir, que entonces hay que ir al núcleo de la cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si trabajamos bien lo de dentro, lo de fuera se va a colocar. Es que es automático, es así, ¿no? Esto es lo que hemos que descubrir personalmente, que no sea simplemente una idea bonita, sino hace experiencia, yo estoy haciendo experiencia de cómo lo exterior es simplemente una configuración de lo que... O sea, te empiezan a pasar cosas bonitas cuando tú dentro pones cosas bonitas, ¿no? Bueno, vamos a quedar con esta frase así, con esta visión, porque tenemos todavía 5 minutillos para que le puedan ustedes hacer un par de preguntas a Pablo, que todavía tenemos tiempo. Va a ser un sufrimiento porque con estos focos no sabemos sé qué nos pregunta porque no lo ¿no? vemos, pero si está por este lado, lo vemos. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Quiero deciros también que he disfrutado de verdad, que me gustan muchísimo estas preguntas que me ha hecho Carlos, que ha sido muy distendido y gracias por esta, en fin, por haberte tomado profesionalmente, ¿no? O sea, muchas gracias a ti por estar y por participar en este ciclo, que aquí a lo que venimos siempre es a pensar un poco. Sí, muy bien. Sí, y yo creo que hoy nos hemos pensado bastante. Sí, se han hecho muchas cosas. Sí. Pensado bastante. ¿Quieren ustedes preguntarle alguna cosa? A ver, ¿cómo no? Ah, sí, ya lo vemos. Ahí al fondo. Tú ves este ala, ¿no? Sí, veo una señora con hojas de rayas. De rayas. Hola, buenas tardes a todos y particularmente muy agradecida a este diálogo porque los dos personajes que estáis ahí me interesáis muchísimo y aquí habéis podido hablar de algo que es lo más importante que tenemos en la vida o que nos puede importar lo que más. Pero, lo siento, Pablo, yo creo que todo el planteamiento tuyo, que ya te digo que soy seguidora tuya desde el primer libro y desde siempre, me parece que está para una élite de la sociedad. Has dicho cosas preciosas que a mí me han interesado muchísimo, como por ejemplo, las nubes pasan y el cielo queda. Eso creo que es algo importantísimo para cualquier persona que está pasándolo mal en la vida, pero que tiene una conciencia de que hay algo mejor o algo que tenemos que perseguir para que nuestra vida sea mejor. Y eso creo que se puede perseguir desde una situación con una base de cultura o con una inquietud espiritual o con una decepción de la vida material, podría seguir dando ejemplos de cómo puedes entrar en ese espacio. Yo he meditado y sigo meditando, no quizá con la frecuencia que debería, pero es verdad que en la aventura de entrar en nuestro interior hay situaciones dolorosísimas, hasta de llorar, de berrinches y demás. Pero te ha hecho, Carlos, una pregunta fundamental. Si en esa aventura de llegar a nuestro interior, cuando nos descubrimos, yo no te preguntaría si no nos gustamos, que a mí en el camino no me gustó casi nunca, pero bueno, por ejemplo, te quiero decir, en el tramo final o en el punto final. Si en el punto final, no sé si me gusta o no, si no me sirve para seguir viviendo en ese espacio, ¿qué hacemos? ¿Tienes la respuesta? Porque es algo
Es difícil la vida La y conoces, entonces ella es hay Águeda de que la Pisa, que es perseguir una artista un poco plástica todo de esto. primera. Hola. Bueno, ahí te dejo la Sabe de lo que pregunta habla, porque- vamos, quiero decir. Porque para mí es un momento en el que me pregunto todo esto y mucho más, claro, pero no quiero hipotecar la pregunta. Bueno, Que muchas hay gracias. personas que te van a preguntar. La cuestión es que evidentemente si nos miramos vamos a encontrar enseguida muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, ¿no? Entonces la gran tentación es o escapar para no mirar, es la primera tentación, o intentar resolver, ¿no? Pues no le gusta, voy a intentar arreglarlo, ¿no? Pero hay un tercer camino, ¿no? Y es seguir mirando. Claro, somos maestros de la fuga, nos estamos permanentemente escapando, lo que llamamos cultura pues es entretenimiento, escapar, ¿no? O somos pragmáticos, queremos pues, resolver, ¿no? Pero hay otro camino, que es justamente este, que estoy proponiendo en mis libros y en fin, en mi ministerio vital, ¿no? O sea, y es mirar y escuchar, porque eso es, los contemplativos son los que miran y escuchan con amor. Entonces, esa mirada amorosa o esa escucha amorosa es lo que hace que todo pueda cambiar. Entonces, ¿es un camino elitista? ¿Es un camino para pocos? Pues de entrada sí, evidentemente, ¿no? O sea, es decir, que de entrada aquí estamos, no sé, 100 personas y a lo mejor estarán viendo 500 o los que sean, pero evidentemente el mundo es muy grande, eso es una minoría, ¿no? Pero es que todo empieza por minorías, ¿no? Es decir, que no hay que minusvalorar la capacidad de contagio que esa minoría puede llegar a tener, ¿no? Es decir, que una persona como Gandhi pues expulsó al imperio británico de la India porque realmente tenía vida interior, es decir, se creía lo que es decir, que no hay que desdeñar todo el inmenso bien que puede hacer una persona en su centro. Entonces, yo no quiero tampoco minusvalorar pues todas las dificultades, ¿no? Y que efectivamente la inmensa mayoría de las personas pues esto les queda lejos, ¿no? Pero también la inmensa mayoría de las personas antes padecían hambre, ¿no? Y no estaban alfabetizados y ahora sí que lo están, y ese sueño ha sido posible, ¿no? O sea, decir que esto que yo digo que este mundo mejor, para mí es que, no sé cómo deciros, yo lo veo claro. O sea, o sea la esperanza no es una ilusión, o sea, veo que es así, pero no porque yo sea un iluso, sino porque yo veo personas que empiezan el camino y que se van, bueno, yo mismo, y que se van transformando para bien. Digo, pues si estos pocos pueden, ¿por qué no va a poder los demás, no? Es decir, que realmente, claro que es crudo, porque estamos en un paradigma que nos impide verlo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Se trata de contestar a quién soy yo y darse cuenta que tú no eres tus pensamientos ni tampoco tus sentimientos. Es decir, se trata de aprender a trascender eso que tú no eres en el fondo, incluirlo, pero trascenderlo, ¿no? Y eso se aprende. Es decir, que se puede vivir más allá del me gusta o no me gusta. O sea, porque lo que hay que comprender, y cuando lo comprendes se acabaron los problemas, es que todo lo que está tiene derecho a estar. Esto sí que sería un final ya para marcharse, ¿no? O sea, no, todo lo que está tiene derecho a estar. Pero claro, pero eso es un camino para llegar a poder. Sí. Sí. Ahí tenemos otra pregunta. Una o dos más y luego ya pasamos directamente a las cervezas, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo, ¿no? A firmar libros, que es lo importante. Buenas tardes, y sobre todo muy profundo todo lo que cuenta, y además estar toda la noche hablando de ello. Pero yo le quiero hablar sobre cuál es lo que dice la aventura interior. ¿Qué es la aventura interior? Buscando nuestro ego, o realmente es buscar fuera de nosotros mismos. La aventura, ¿dónde nos lleva? ¿A nosotros mismos o fuera de nosotros? Yo solamente le pregunto esto, porque si vamos profundizando y yo recordando todas cosas de este tipo, Santa Teresa en las Moradas, San Juan de la Cruz cuando escribe poesía, es decir, toda esa serie de personas que se han buscado a sí mismos, pero también han buscado algo fuera de sí. ¿Qué es la aventura? ¿Buscarla fuera de sí o buscarla dentro de nosotros?
Es una pregunta que le he querido hacer como autor del libro. Nada más, muchas gracias. Pues gracias. Pues te voy a contestar de una manera que no te va a satisfacer nada. Vas a quedar muy satisfecha. Y es que realmente uno va descubriendo al principio que dentro y fuera es lo mismo, ¿no? Pero luego lo que descubres es que no hay dentro ni fuera. Y ahí lo dejo. Ya dije que iba a quedaros muy insatisfechos, ¿no? O sea, en realidad no, en fin, no voy a abundar en ello, pero es que no hay nada. Y está todo, ¿no? O sea, pero bueno, todo y nada es lo mismo, ¿no? Bueno, y luego la aventura, pues la aventura es que si no es aventura, no merece la pena en absoluto. O sea, es decir, que lo que merece la pena de la vida es que hay una serie de riesgos, o sea, que te puedes tropezar, eso es lo que hace que tenga un cierto aliciente, que puedes crecer, que puedes equivocarte, ¿no? Eso es lo que le da la salsa al asunto. Claro, a veces es una salsa muy amarga, ¿no? Muy amarga, ¿no? Eso es sin duda. Yo he probado algunas salsas muy amargas en mi vida, ¿no? Pero si no hay riesgo, no hay vida. O sea, es como esta conversación. O sea, si ya supiésemos de entrada todo lo que me iba a preguntar, lo que iba a responder, pues sería un rollo, porque te estás repitiendo lo que... O sea, es decir, está viva porque te puedes quedar en blanco o puede venirte un poquito de Alzheimer, como ha venido a mí, que no sabía, tal, o sea, es decir, entonces, bueno, la gente se preocupa y tal, o sea, eso es la chispa de la historia, ¿no? O sea, que si no fuese así... O sea, que bienvenida la aventura, ¿no? La aventura interior es la aventura de la vida, ¿no? O sea, y sí. En fin, pues que bien hemos estado, ¿no? Bueno, la última y con esto terminamos. ¿Sí? Mira que lo dijo San Juan de la Cruz con un solo verso, que es un no sé qué que quedan balbuciendo. Exacto, pues y eso ya lo he visto, sí. fue si no hubo nada, no hay más que decir. Sí. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por la conversación y yo te quería preguntar una última cosa. ¿Cómo podemos profesar esta verdad? Que tú como que nos iluminas o que nos ilumina tu literatura o con los demás, porque yo veo a mucha gente que sufre y yo sé que eso es real y le intento transmitir esta verdad, pero no sé cómo. O sea, y aparte de transmitirla con el ejemplo, pues no sé cómo más. No hay que transmitir a los demás nada en especial, sino que, como siempre digo, los demás hay que dejarles en paz, ¿no? O sea, yo no busco transmitir, simplemente vivo y eso es un acto de transmisión, ¿no? O sea, lo importante realmente, o sea, lo que tenemos que dar cuenta nosotros es que de lo que se trata es de que nosotros lo vivamos. Porque si tú lo vives, no puedes no transmitirlo. O sea, que la transmisión no es una estrategia, sino que es un modo de ser. O sea, es decir, que vosotros dentro de 2 horas, o como máximo 2 días, pero yo creo que 2 horas, no os acordaréis de nada de lo que yo os he dicho en este momento. Es decir, que los contenidos no tienen ninguna importancia en el fondo. En cambio, sí que os quedará una experiencia de transmisión energética, una impresión. Eso es lo que alimenta el espíritu, ¿no? Y entonces, eso lo damos lo queramos o no. Y entonces, si tú has trabajado tu energía, tu transmisión energética, tu ser, ¿no? Pues es que lo das por necesidad. Entonces, despreocúpate, porque es que es inútil que tú digas lo que quieras si tú no lo vives. Es inútil, incluso es contraproducente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que relajarnos en torno a la misión y, en cambio, poner las pilas en torno a nuestro destino, ¿no? Esto sí, esto es muy importante, ¿no? O sea, yo te aseguro que todos podemos vivir con muchísimo menos sufrimiento del que vivimos, ¿no? Y que realmente si tú vives con menos sufrimiento, no digo ya sin sufrimiento, que yo aspiro a ello, ¿no? O sea, si tú vives sin sufrimiento en absoluto, pues posibilitas que los demás tengan menos sufrimiento porque lo irradias. ¿No? Es decir, que si alguien familiar está enfermo, no sufras con él,
porque no le ayudes, sino ten una energía bonita, o sea, para que le puedas ayudar. Es decir, que este es un problema muy gordo, ¿no? O sea, sobre el que estamos trabajando precisamente en Amigos del Desierto, porque estamos en una cultura que ha prestigiado el sufrimiento, en lugar de una cultura que de alguna manera se libera o redime el sufrimiento, ¿no? Y pone el acento en el amor, no en el dolor, ¿no? Y esa es una gran cuestión, pero eso sería para otro debate, así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora, si alguno quiere, el autor le puede firmar el libro, que seguro que os va a encantar. Sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Voy a quitar el ¿no?